asiento, mis hermanos, quiero invitarle a que me acompañe en su Biblia y vamos a iniciar, como decimos nosotros, otro pequeño estudio. Y cuando decimos pequeño estudio es porque hay muchos temas que tocar. Y esta noche vamos a hablar sobre esos consejos espirituales para los padres. La función de padre no solamente está en proveer. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. O sea, lo que usted puede estar haciendo hoy como padre con sus hijos va a ser una bendición que va a llegar a toda la simiente, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, una generación que posiblemente de la que conozcamos. Pero lo que usted haga hoy por ellos va a bendecir sus vidas. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Consejos espirituales para los padres. Amén, iglesia. Así sentaditos, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra nos dice, léalo conmigo, Proverbios 1:5, léalo conmigo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá, ¿qué dice ahí? Consejo. Una vez más, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Buen Dios y Padre, te damos las gracias infinitas, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas cómo podemos mejorar el ambiente de familia. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser de bendición a nuestra familia? Y sobre todo en la función de padres. Háblanos a través de ella, Señor. Y que de igual manera nosotros podamos instruir a nuestros hijos para que sean hijos llenos de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Dice la palabra en el texto que acabamos de leer: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá, ¿qué dice ahí? Consejo. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es que creemos nosotros que todos lo sabemos? Hay personas que se nos acercan para ayudarnos. Posiblemente hay personas que se han dado cuenta de los problemas que estamos atravesando como familia, en el trabajo o cualquier otra índole. Y muchos de ellos con un buen corazón se acercan a nosotros para brindarnos un consejo, brindarnos una ayuda. Y lo primero que hacemos nosotros es, sí, los escuchamos, sí, le oímos, pero no le ponemos atención. Porque creemos que no necesitamos de los consejos, creemos que no necesitamos de la ayuda de otros para poder sacar adelante a flote, sobre todo en este tema de familia. ¿Y cuántos de nosotros, oiga bien, hemos despreciado los consejos? ¿Cuántos de nosotros hemos despreciado los consejos? Más aún, cuando estos consejos vienen de la palabra del Señor. Dice en el Evangelio de Juan: escudriñad las Escrituras. Oiga bien, escudriñad las Escrituras, porque en ellas, en las Escrituras, encontraréis la vida. Encontraréis una respuesta a tus problemas. Encontraréis una enseñanza, encontraréis un consejo, vas a encontrar algo que te va a ayudar a ti. Y no solamente a ti, te va a ayudar también a la familia. ¿Saben que el problema de nosotros cuando no queremos escuchar consejos es porque somos egoístas? Porque pensamos solamente en nosotros y no nos hemos puesto a ver a la par que tenemos hijos, y muchas veces nuestros hijos ya tienen hijos también, hay nietos. Y solamente pensamos en nosotros. No nos podemos pensar que le estamos causando un daño. Cuando yo me escucho un consejo, no solamente me estoy ocasionando un daño personal, sino también le estoy ocasionando un daño a mi familia. Porque desde un sentir no quiero bendecirlos. Por eso dice la palabra: escudriñenlo. Escudriñenlo. Sí, no lo sabemos todo, pero la palabra de Dios nos puede enseñar. La palabra de Dios nos puede dar buenos consejos
La palabra de Dios nos puede guiar, nos puede instruir, nos puede dirigir para que nosotros podamos sacar adelante cada circunstancia o situación que podamos atravesar como familia. La Biblia, vamos a encontrar muchas enseñanzas. La palabra de Dios está llena de enseñanzas, está llena de ejemplos que nosotros podemos encontrar, podemos leer y podemos aplicarlo a nuestra vida. Encontramos consejos que nos hacen reflexionar en la manera en la cual yo estoy actuando, en la manera que yo me estoy comportando. Y posiblemente esas actitudes no están permitiendo que mi familia salga adelante. No están permitiendo que mi familia vea la mano, la bendición de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es Dios mismo hablando a través de la escritura. Es Dios mismo aconsejándonos a través de la escritura. No se le olvide, Dios todo lo sabe. Él es el entendimiento, Él es la inteligencia. Todo lo sabe. Y para todo, Dios tiene una respuesta. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y oiga esto, y útil. ¿Para qué dice ahí? Enseñar. Y eso es lo primero. O sea, cuando hablamos que es útil, significa que es beneficioso para ti. Es una bendición que nosotros tengamos este libro en nuestras manos. Y en el momento que nosotros necesitemos un consejo de Dios, nos podamos abocar al mismo Dios a través de su palabra. Y a través de ella, Dios nos va a enseñar qué cosas tenemos que hacer, cómo conducirnos, cómo comportarnos y sobre todo, cómo mejorar nuestra relación en familia, cómo ser de bendición a nuestras familias. Si usted está en este culto de familia, es porque usted tiene un gran interés por su familia. Es porque a usted le interesa, le importan los miembros que están a su lado. A pesar que ese hombre y esa mujer, verdad, que tiene como pareja, no quiere nada con Dios, pero usted se interesa. Sabe que a través de usted está llegando la bendición a su casa. Sabe que muchas veces la bendición de nuestro padre llega a través de los niños, porque se interesan en conocer de Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios, el consejo de Dios, es porque no solamente me interesa a mí salir de este problema, sino que yo quiero que mi familia sea bendecida. Y a través de ello, entonces, vamos a mejorar nuestra relación con esta familia y con los que están a nuestro alrededor. Pero es necesario que nosotros crezcamos en entendimiento, en conocimiento, en sabiduría, que todos los consejos que usted pueda escuchar los tome para bien. Los tome, porque un día ese consejo le ayudará a salir adelante de un problema, de una circunstancia. ¿Por qué nos abatimos en los problemas? Porque no tenemos la respuesta. Porque no sabemos a dónde ir, a qué buscar. Mas la palabra de Dios la encontramos completa. Pero lastimosamente vemos la palabra de Dios como algo religioso, algo que se nos impone y no algo que nos va a dar la vida. Por eso dice que escudriñad las escrituras, porque en ella, no en el banco, no en el médico, no en el psicólogo, no en el licenciado, no, en ellas encontraréis la vida. ¿Cómo anda nuestro corazón de angustiado cuando estamos teniendo problemas en casa? Estamos abatidos, pero cuando viene la respuesta de Dios, ¿qué hay en nuestro corazón? Paz, tranquilidad, reposo, hasta vuelve la sonrisa a nuestros labios. Cuando estamos abatidos, ahí andamos acongojados, como decía el pastor el día de ayer, el pastor Nelson, ahí andamos con las nueve encorvadas, solo viendo para abajo. Andamos como aquella figura de la familia Monster, ¿verdad? Que aquella nube de tormenta caía sobre él todo el día. Pero cuando la palabra llega a nuestra boca, cuando el consejo llega a nuestra vida, entonces las cosas cambian. ¿Sabe por qué? Porque hay una esperanza. Porque dice la palabra que Él todo lo que promete y todo lo que se ha dicho, lo va a hacer en cada uno de aquellos que creen en Él.
Por eso es importante, mi hermano, es que nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía. Oiga, ¿en qué dice ahí? Él era sabio. ¿Sabía usted que la costumbre bíblica decía que la madre era la primera que le enseñaba las cosas espirituales? Era la primera. Tenía esa responsabilidad. De ahí se juntaba el padre y ellos empezaban a instruirlos. Él conocía de Dios, pero no se quedaba estancado. Y dice que Jesús crecía en sabiduría. O sea, cada día él iba conociendo más y más y más y más de su padre. Acuérdense que en estos tiempos se leían los papiros, se leían los rollos, se leía la palabra en las sinagogas. El pueblo tenía conocimiento de Dios. Dice en sabiduría y en estatura, en la parte física, y en gracia para con Dios y con los hombres. Tener una buena relación para con Dios y una buena relación con los que están a su alrededor. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, en las casas somos extraños? Vivimos bajo un techo, pero el uno está por un lado, el otro está por el otro lado, el otro está por aquí, el otro está en la calle. Y lo menos que hay es unión. Porque no hemos trabajado esa gracia para lo que estaba a nuestro alrededor, ese interés, la preocupación por cada uno de ellos. Y en este caso, hermano, sobre todo como padres, debemos de tener un interés grande por ejercer ese buen papel de ser padre. Padre no es el que provee, padre es el que te interesa en cubrir todas las áreas de la vida de la familia. El mundo no nos enseña, pero dice que padre no es el que engendra, sino que te toca en la propaganda, dice, ¿verdad? Pero se quedan cortos. Porque ser padre solamente porque doy para la comida, no. O sea, yo tengo que estar al pendiente de todo ello. Entonces, dice ahí, oirá el, ¿quién dice ahí? El sabio, dice el proverbio. Oirá el sabio. ¿Qué significa la palabra sabio? Dice ahí, sabio se refiere a alguien que tiene ¿qué? Conocimiento. ¿Y cómo nosotros podemos tener conocimiento si no nos interesamos en conocer? No nos interesamos en aprender. Yo quiero aprender más de la familia. Yo quiero aprender cómo tratar a mis hijos. Yo quiero aprender cómo darle fuerza a mi hijo. Yo quiero aprender a hacer esto como familia, porque yo quiero ser esa columna, esa base que va a sostener mi casa. Que en cualquier problema yo tengo una respuesta en base al conocimiento y sobre todo de la palabra de Dios. Y dice ahí que un sabio se refiere a alguien que tiene conocimiento y experiencia en una o varias áreas específicas. Y aquí, mi hermano, como padre nos toca tocar todas las áreas que pueden existir. Todas las áreas. Ahí estamos ayudando a nuestros hijos académicamente hablando. Se nos había olvidado la tabla del 8 y la tuve que volver a aprender la tabla del 8. Le hacemos de médico. Yo no sé, es que miren, las mujercitas tienen ese don. El bebé empieza a llorar, le duele la cabeza. Es que está sopladito. Y uno está ahí que llora el niño y que tiene este niño, mira, qué tal cosa. Tenemos el conocimiento y la experiencia, pero es necesario, hermano, que nosotros aprendamos, oígase bien, a no quedarnos únicamente con lo que ya sabemos, sino que cada día tengamos, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más. Yo quiero aprender más, porque yo quiero ser de bendición para mi familia y sobre todo para mis hijos. Por lo menos nosotros ya nos encaminamos muchos años, nuestros hijos empiezan a caminar. Cuando hablamos de caminar, empiezan este aprendizaje y ellos necesitan mucho el consejo. ¿Y a quién van a buscar para un consejo? ¿Quién es la persona indicada para un buen consejo? Los padres. ¿Y sabe por qué los padres? Porque los padres siempre van a desearle un bien para sus hijos. Un padre nunca va a desear un mal. Un padre nunca va a maldecir a su hijo o a su hija. Siempre le desea el bien.
Y si yo quiero ser de bendición, entonces, hermano, yo tengo que tener esa actitud, esa característica de no conformarme con lo que yo sé. Sigo más adelante, buscando constantemente seguir aprendiendo para seguir creciendo y seguir siendo bendición a mis hijos. Ese es un sabio. Un sabio sabe dónde buscar una respuesta. Cuando usted le duele la muela, usted no va donde un médico general. ¿A dónde va usted? A un odontólogo. No se va a ir a meter a un doctor, ¿verdad?, de familia. Mire, me duele la muela. No, mire, yo puedo ver esto, pero esto no mira a otra casa. Usted ya sabe. Y de la misma manera, mis hermanos, si nosotros queremos ser sabios, queremos ser personas de bendición, padres de bendición, entonces no se conformen con lo que ya saben, no se conformen con lo poco que ha conocido, no se conformen con la experiencia de vida que ha tenido. No, métase más, aprenda más, redúquese más. Y se lo voy a poner en buena área espiritual. No deje de congregarse, no deje de buscar a Dios. Sí, es bonito venir a la casa de Dios, tener 30 minutos de oración, es bonito levantar las manos, cantarle a Dios, pero lo principal es la palabra, porque eso nos va a enseñar y de ahí vamos a aprender. Por eso dice, inútil para enseñar. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que todavía necesitamos aprender un poco más. Somos papás, pero todavía nos falta. Nos falta ser psicólogos. Se dan cuenta cuando su hijo está menos rebelde, menos inquieto, menos hiperactivo. ¿Qué le dicen los maestros? Llévenlo donde el psicólogo. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Pagar al psicólogo. ¿Y por qué no mejor encuentra la respuesta en la palabra de Dios y usted funge como psicólogo con su hijo, con su hija y encontrar una respuesta a lo que está pasando? La tenemos, pero no queremos. Nos hemos conformado con lo poco que sé. Cuando Dios dice, busca constantemente en aprender y crecer y sé más de bendición a tus hijos. También hay otra palabra que dice siempre ahí, oirá el sabio, dice, oirá el sabio, y dice que el entendido. Vea una vez más, Proverbios 1:5, vea lo que dice ahí. Oirá el sabio, dice, oirá el sabio y aumentará el qué. O sea, una característica que hay un sabio es que no se conforma. El sabio busca más y más. Y dice la segunda parte, y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. ¿Sabe quién es el entendido? Reconozco aprender más. Reconozco que debo de aprender más de este tema porque no lo puedo. Mis nietos, los que se han ido para Estados Unidos, los teníamos nosotros ahí, después de clases hacían tareas. Y había cosas que decían, mira, ayúdame. Y había cosas que yo ya ni me acordaba, sobre todo matemáticas. Y yo lo que decía, bueno, enseñan de qué es este, cuál es el tema de esto, tal cosa. ¿Qué hacía yo? Me metía ahí a navegar y empezaba a buscar de ese tema, a buscar diferentes tipos de sitios para saber y aprender y conocer y recordar sobre ese tema. Y dice ahí que una persona entendida, porque dice al final, y el entendido adquirirá consejo. Dice que una persona entendida es una persona que inteligente. El buen salvadoreño es una persona que busca, una persona que sabe lo que quiere, una persona que va a luchar por lo que quiere, una persona inteligente. A un inteligente no cualquiera lo engancha. Aquí le vendo esta cremita, con esta cremita le quita el dolor de cabeza, puede ferir los huevos, y si tiene hongos también le sirve para los hongos. Y usted compra la cremita, y compra la cremita, man. Pero uno que ya sabe no dice esa verdad es la falsa. Porque si fuera así, mi hermano, todos estuviéramos sanos de tantas enfermedades. Dice que el entendido, o sea, una persona inteligente, se refiere a alguien que tiene la capacidad de comprender
procesar la información de manera efectiva. ¿Ok? Hay un problema, yo no voy a actuar avoluntaramente, yo me detengo, conozco el problema, conozco las circunstancias, qué lo está originando, cuál es la fuente, y todo lo demás. ¿Para qué, mi hermano? Para que después que yo procese toda la información, entonces yo sepa cómo voy a tratar ese problema. ¿Sabe el problema de nosotros seres humanos? Que primero actuamos y después pensamos. Y la idea es primero pensar y después actuar. ¿Por qué cree usted que muchos de nuestros hijos han recibido apaleadas por gusto? Han recibido castigo por gusto. Solo porque nos dejamos llevar por lo que dijo la maestra, lo que dijo el compañerito, por la queja que pusieron, y al nomás llegar, espérate que llegue a la casa, ya vas a ver, y llegó a la casa y le dio una zarandeada. Y al día siguiente usted se dio cuenta que las cosas no eran así. Y ahora, ¿cómo usted puede arrepentirse? Ahora, ¿cómo usted puede cambiar lo que siente su hijo o su hija por la forma en que actuó? Entonces dice que una persona inteligente, primero dice, tiene la capacidad de comprender lo que está pasando. ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué estamos pasando estas circunstancias como familia? ¿En qué estamos fallando? Y al recoger la información, entonces yo sé cómo voy a trabajarlo. Sé cómo voy a empezar a trabajar para salir adelante de ese problema. Y si es una persona inteligente, dice, una persona entendida. Y dice también que una persona entendida o inteligente puede aplicar su conocimiento y resolver problemas con éxito. Si tenemos la sabiduría de Dios, entonces, mi hermano, podemos encontrarle solución a todos los problemas, a todas las circunstancias que como familia estamos padeciendo. Y eso es lo que nosotros, y eso es lo que Dios anhela a través de su palabra, que usted y yo, óigase bien, seamos padres llenos, no de la sabiduría que el mundo da, sino de la sabiduría de Dios. Si usted se da cuenta, la palabra sabiduría está con mayúscula y hace esa una referencia a una persona. Entonces Dios desea que como padres nosotros estemos llenos de su sabiduría. Pero ¿a dónde nosotros podemos obtener su sabiduría? En la palabra. ¿A dónde se estudia la palabra? En los cultos. En los cultos. Ahora, yo no le recomiendo así la tecnología, usted navega, busca el tema, lo encuentra, pero tenga cuidado porque hay muchas malas interpretaciones. Y muchas veces que si nosotros no estamos claros sobre ese punto, después andamos actuando diferente, andamos actuando al revés, andamos actuando mal. Entonces, Dios desea que como padres estemos llenos de su sabiduría, de Él, de su palabra. Y la primera manera como nosotros lo tenemos que hacer es que hay que estudiar la palabra de Dios. Por eso dice, oirá el sabio, o sea, el que tiene conocimiento, pero que usted está interesado en conocer más, entonces dice, oirá, seguirá aprendiendo. Y el entendido dice, aquel que recibió adquirirá ¿qué? Consejo. La respuesta a las dificultades, la respuesta al problema que como familia estamos atravesando. Pero ¿qué necesitamos? Estudiar la palabra de Dios. Y yo le voy a invitar a algo, y le voy a hacer un reto. Cuando usted no entienda algo de la palabra, pregúnteme. Tenga esa confianza de decir, mire pastor, yo no entiendo eso. Me gustaría que más o menos me diera una luz para poder entenderlo. Porque estoy ahorita trabajando en una situación y yo quiero que la palabra me ayude, me dé un buen consejo. Pero pregúntenme, no se quede con la duda, no se quede con aquello de que, a saber, ¿verdad? Y de como no sabemos qué digo, pues nos desanimamos y ya no seguimos con ello. No. Entonces, para tener la sabiduría de lo alto, ser lleno de la sabiduría de Dios, primero tengo que estudiar la palabra. Oye bien, estudiarla. Sí, nosotros le hemos enseñado
de que lea el proverbio del día, pero leer mayormente solo es por encima. Usted lo lee y empieza a leer el proverbio del día, ya estuvo. Estudiar es, detengas, y antes de estudiarla, dígale a Dios: Señor, dame sabiduría, háblame a través de lo que voy a ver. ¿Por qué cree usted que los días domingos ya su servidor ya no le da una aplicación a la lectura? ¿Se acuerdan que antes se le aplicaba? Leíamos el salmo y le daba una aplicación para que usted lo tomara para sí. Ahora no. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Todo leemos en voz alta. ¿Para qué? Para que sea Dios hablando a su vida. ¿A través de qué? De la palabra que estamos leyendo. Ahí Dios le va a dar la respuesta. Pero es necesario, hermano, que nosotros tengamos ese interés por estudiar la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Y cuando usted le dice: Espíritu, revélame, ilumíname en este problema, que a través de tu palabra, téngalo por seguro que lo va a hacer. Lo va a hacer. Y va a traer ¿qué? Paz a su corazón. Paz a su vida. Y lo segundo, que hay que tener muy en cuenta las instrucciones y cuáles van a ser nuestras actitudes para bendición nuestra y nuestra familia. Se lo voy a poner en otro lenguaje según el apóstol Pablo, donde dice que no solamente seamos oidores, sino que hacedores. Porque ¿de qué sirve que usted tenga el conocimiento? ¿De qué sirve que Dios le haya dado consejos, sabiduría y no la quiera poner en práctica? Ay, es que mire, está bien difícil hacerlo. Pues empieza, hermano. Porque si usted no empieza, el problema ahí va a estar. Entonces usted tiene que poner en práctica lo que está aprendiendo, y cuando usted lo ponga en práctica, entonces va a ir cambiando las circunstancias de su vida y de su familia. Y de su familia. Pero es necesario, mi hermano, que como nosotros empecemos a valorar y a tomar en cuenta los consejos espirituales que Dios nos da para todos los padres. Y posiblemente hay jóvenes aquí que digan: bueno, pero ese es para mi papá, es para mi mamá. No se le olvide que dentro de un par de años también van a ser papás. Y si no están preparados para estos temas, va a tener un solo relajo de familia. Y qué bueno es tener los principios. ¿Para qué? Como decíamos anteriormente, para que desde pequeños nuestros hijos vayan siendo instruidos. Dice que yo tenía aquel concepto del periodo de la rebeldía. Y según se dice, el periodo de la rebeldía en los jóvenes empieza a partir de los 12 años hasta tipo 18 y 19. Y siempre tenía ese concepto. Hasta que un día dijo nuestra hermana Ada en una predicación que tal periodo de rebeldía no existía. Todo dependía como yo había instruido a mi hijo desde pequeño. Desde pequeño. En el hospital, durante 2 semanas, encontré a un niño, calculo unos 7, 8 años, Ángel Moisés. Pero había sido instruido de una manera tan educada, y cuando nosotros llegamos a hablar, llegamos, ¿verdad? Bendiciones, por aquí venimos, ¿verdad? Y era un niño que estaba quietecito, un niño que hacía lo que los padres le decían, pero era un niño bien educado. Ahora, ¿quién lo educó? ¿Quién lo instruyó? Sus padres. Sus padres. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, hermano. Si Dios nos da un consejo, si Dios nos da las herramientas a través de la palabra, pero ocupémosla. ¿Para qué sirve la pala, hermanos? ¿Cuál es la función principal de la pala? Y a veces agarramos el pico de pala, ¿verdad? Ahí agarramos la piocha, ¿verdad? Y como es un poquito ancha, con esa la apagamos y pon la tierra para afuera. ¿Tienen una pala? Y así queremos hacer nosotros. No ocupamos bien las herramientas que Dios nos da. Entonces, vamos a ver algunos consejos espirituales, porque muchos de ellos usted dirá: pero esto ya lo conozco. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Lo conocemos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, ¿qué hace Dios?
nos está repitiendo como nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Vaya pues, mira, ya te dije, mira por segunda vez, mira por tercera vez, mira, ya te perdí la cuenta, pero bueno, hasta que me muera no me cansaré de decírtelo, porque usted quiere jugar el infierno. Entonces lo mismo hace Dios con nosotros, aunque nosotros ya lo conozcamos, pero Dios espera que lo pongamos en práctica. Entonces, veamos algunos consejos espirituales. Sabemos que el día lunes vamos a estar bien. Veamos entonces, el primer consejo espiritual. Los padres deben comenzar la educación de sus hijos desde antes del embarazo. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe que cuando la pareja recién se casa o recién se une, no piensa en el futuro? No piensa en el futuro. Solo piensa en el momento de la pareja. Pero no piensa en el futuro. No piensa que va a tener hijos. No piensa en la manera que van a instruir a sus hijos. Entonces, si yo como padre quiero ser de bendición a mis hijos, entonces yo tengo que comenzar la educación de mis hijos antes del embarazo. O sea, ir pensando en qué manera como padres vamos a enseñarle a nuestros hijos. Y sobre todo, las cosas de Dios. Porque ya embarazados o embarazadas, hasta los mismos médicos no le dicen a la mujercita, háblele al niño, háblele al bebé. Y usted, ¿cómo le va a hablar a la panza? Háblele. Ellos entienden, ellos sienten. Hasta el grado que cuando los bebés dentro del vientre empiezan a conocer las voces, reaccionan. Que sienten una patadita por aquí, otra patadita por allá. Entonces, como pareja, yo tengo que ir pensando que un día Dios nos va a bendecir por el hecho de ser padres. Y como me va a bendecir, entonces desde ahí yo tengo que irme preparando. ¿Para qué? Para instruir, enseñarle a nuestros hijos. Vean lo que dice Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículos del 4 al 5. Amén, iglesia. Dice la palabra: ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿De quién está hablando aquí? De Manoah. La historia dice que Manoah pidió una esposa, la esposa era estéril. La esposa le estaba pidiendo a Dios un niño, no dice que el papá, ¿verdad? Pero la esposa de Manoah le pedía un hijo a Dios. Viene el Señor, escucha la oración de la esposa y manda a un ángel y le dice: vaya, mira, Dios escuchó tu oración, Dios te va a dar un bebé. Pero hay algo que Dios quiere que tú hagas. No bebas vino, no bebas sidra, ni comas cosa ninguna. Ahora, vea esto. El niño que Dios iba a bendecir a esta familia, iba a ser consagrado y apartado para Dios. Porque la palabra nazareo es apartado para Dios. Entonces, ¿quién iba a ser el apartado para Dios? El bebé. Pero ¿por qué le dijo a la esposa de Manoah: no beba vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda? Porque fíjense que esas cosas, esos requisitos, según la ley de Dios, tenían que cumplirlo aquellos que eran consagrados y dedicados a Dios. En este caso, el hijo de Manoah, que era Sansón, era el apartado y consagrado para Dios. Pero le dijo a la mamá que hiciera todo lo que el niño tenía que haber hecho, o cuando el niño va a hacer. Porque según la ley de Dios, ¿qué debería de evitar un nazareo? Según Números del 6, capítulo 6, del 1 al 21, 1, abstenerse de vino; 2, abstenerse de sidra; 3, no pasar navaja sobre su cabello; y no acercarse a persona nueva.
Ahora, ¿quién tenía que hacer esto? Sansón, el niño que iba a nacer. Pero ¿por qué se lo dijo a la mamá? No tome vino, ni sidra, ni toma cosa inmunda. ¿Sabe por qué? Porque la primera enseñanza que como padres tiene que ser el ejemplo. Nosotros como padres no podemos obligar a nuestros hijos a que hagan algo si como padres no tenemos la autoridad. ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo, no grites cuando yo grito? Es ilógico. Es como que el papá que toma y le diga a su hijo, no vayas a tomar. Pues sí, pero usted toma. ¿Y cómo me dice que no vaya a tomar? Entonces, en este caso, lo que podemos ver, que antes que naciera el niño, antes que naciera Sansón, la mamá, la primera manera de poder enseñarle a su hijo es a través de ¿qué? Del ejemplo. Yo no lo hago, tú no lo hagas. Sencillo. ¿Me ha visto a mí fumar? No, ¿verdad? ¿Me ha visto a mí tomar? No, ¿verdad? ¿Me ha visto a mí decir malas palabras? No, ¿verdad? ¿Me ha visto a mí maltratar a mi mamá? No, ¿verdad? Entonces usted tiene una autoridad para poderle decir a sus hijos. Pero imagine que sus hijos se dan cuenta cómo usted trata a su mamá, cómo trata a la ancianita, cómo trata a la viejita, y usted quiere que su hijo la trate con respeto. ¿Y sabe qué debe decir su hijo? Pero ni usted trata bien a su mamá, mi abuelita. Entonces, ¿qué hizo entonces la esposa de Manoah? Fue ejemplo. Ella se propuso a decir, yo voy a ser un ejemplo para mis hijos, porque yo quiero tener autoridad cuando yo le diga, no, esto no se puede. Y el niño no solamente va a entender a través de las palabras, sino a través de ¿qué? De los hechos, los comportamientos, las acciones que ven en nosotros. ¿Sabe que hay un dicho que dice allá afuera en el mundo? De tal palo a la astilla. El hijo ve que el papá golpea a la mamá. ¿Qué cree usted que va a hacer el hijo cuando tenga su esposa? Ellos ven. La hija ve que mamá no dice nada, sino que se queda, ¿verdad?, recibiendo el maltrato. Entonces la niña va a suponer que la manera en que la niña tiene que comportarse. ¿Y qué va a pasar cuando tenga su hogar? Se va a juntar con un hombre maltratador y ella lo va a ver normal. Entonces, hermano, lo primero que nosotros debemos de hacer en este caso, volviendo a la anterior, es que debemos de comenzar la educación de nuestros hijos antes del embarazo. Y lo primero que nosotros debemos de proponernos es ser ejemplo para nuestros niños. Y al ser ejemplo, entonces ellos van a ver el ejemplo y van a querer ser igual a papá y a mamá. Y van a tener un buen consejo, una buena guía. Porque desde antes de tener hijos, usted ya está pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los niños a casa? Y sabe usted que la mayoría de hijos que nacen dentro de las parejas han llegado, ¿verdad? Porque llegó, de repente quedó embarazada. No lo esperábamos, decíamos. No, es que no lo esperábamos. No se prepararon para ser padres. Se le olvidaron que pasaron de ser parejas, esposos, y ahora pasan a ser padres. Y ahí es otro cuento, hermano. Porque cuando andamos de novio, recién casados, esa luna de miel, ¿verdad? Pero se nos olvida que en un futuro vienen los hijos. Y cuando vienen, no estamos preparados. Y ahí vienen los problemas. Ay, mira, yo no voy a encargarte de cipote. Ay, vemos qué hacer con el bicho. Ay, no. Mira, yo me voy a encargar de trabajar y voy a encargarte de cuidarlo. Ay, me voy a encargarte del colegio. Ay, no, son dos, porque los padres son dos. Un niño no nace de una sola persona. Nace por la unión de dos, hombre y mujer. Entonces, aunque la mamá de Sansón no había hecho voto de nazareo, pero sí se iba a comportar de una manera de ser ejemplo para sus hijos.
de enseñarle a través de qué, del ejemplo. Yo no tomo vino, yo no tomo sidra, yo no como cosa inmunda. Usted no lo vaya a hacer. Sencillo. Aparte de ello, ella voluntariamente se abstuvo de no comer de estas cosas porque deseaba que también su hijo no lo comiera. Si yo no quiero que mi hijo tome, yo no voy a tomar. Si yo no quiero que mi hijo fume, yo no voy a fumar. Si yo no quiero que mi hijo, ¿verdad?, grite, yo no voy a gritar en casa. Alguien decía por ahí, ¿verdad?, los problemas de su trabajo, dejen a su trabajo, no lo lleve a casa. Los problemas de su casa, dejen a su casa, no lo lleve al trabajo. Porque muchas veces, ¿verdad?, nos llaman la atención en el trabajo y llegamos con un carácter a casa, ¿verdad?, de que no me van a decir nada porque hasta el perro se lo va a calar, ¿verdad? Sí, pobrecitos son. Entonces, la mamá de Sansón no solamente, óigase bien, se abstuvo de ello, sino que en su corazón deseaba que su hijo nunca deseara tomar vino, tomar sidra o comer cosas inmundas. Entonces, como ella no deseaba para su hijo eso, entonces él no lo hacía. Ella no lo hacía. Yo no lo voy a hacer. Yo exito a mis hijos que busquen las cosas de Dios, pero ¿qué escuchan en mi casa? ¿Qué pongo yo de la televisión? ¿Qué pongo yo de música? ¿Pongo mensajes? ¿Pongo alabanzas? ¿O pongo Los Ángeles Azules? Ya se puede de corito, 17 años. Y ahí nos estamos paraleando, ¿verdad? Entonces, miren, todo eso, yo le voy a decir algo. Nuestros hijos, aunque usted no lo crea, tienen la capacidad de percibir y aprender todo lo que está pasando alrededor de ellos, aún estando dentro del vientre. Ellos no crean que, ay, que tan chiquitos, no saben. Para ellos todo eso es una escuela. Y ellos ven todo eso. Ellos van conociendo, ellos van llenando su cerebrito con todas esas cosas que ven alrededor. Si ven que el papá es peleonero, el bichito es peleonero también. Si la cipotía ve que la mamá se pinta las uñas, se pone zapatos altos, ¿verdad? Se ha visto que las niñitas de repente se ponen los zapatos de mamá, de repente se pintan los labios, de repente, ¿por qué? Porque ven lo que está a su alrededor. Y para ellos es una escuela. Entonces, en el caso de la esposa de Sansón, de la mamá de Sansón, para evitar todo eso, ella se abstenía. No, yo no quiero que esto no lo practique mi hijo, no lo voy a hacer. No, yo no quiero que mi hijo sea así, no lo voy a hacer yo. Se abstenía voluntariamente, porque su hijo quería que no tuviera ese tipo de enseñanza. ¿Y sabe qué significa esto? El ser ejemplo es la mejor forma de educar a nuestros hijos. Que ellos imiten cómo se comporta mamá, cómo se comporta papá. Entonces ellos dicen, yo quiero ser igual a ellos. Ellos van a ver algo diferente. Y cuando ellos vayan a las casitas de sus otros amigos, van a decir, pero mi casa no es así. Miren, ¿no se ha dado cuenta que hay parejas que se tratan de ustedes todavía? Y tienen años. Ya son, ya la boda más arriba de la boda de oro, más de 50 años, y todavía se tratan de ustedes. Hermanos que se tratan de ustedes. Y a nosotros, qué rara esa pareja, se tratan de ustedes. No, una buena enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque cuando se tratan de usted hay un respeto hacia la persona. Hay un respeto. Por eso hay que tener cuidado, esas corrientes que dicen ya no sea el papá o la mamá de sus hijos, sea su amiga y sea su amigo. Momento, no hay que perder la autoridad. Hay maneras en cómo tratar a nuestros hijos sin perder la autoridad.
Pero todo va a depender de los padres. Cómo los padres van a abocarse a sus hijos para tratar diversos temas o arreglar diversos problemas. ¿Sabe que una de las cosas que menos pensamos es que nuestras hijas van a crecer? Que nuestras hijas van a tener novio, que a nuestras hijas se les va a revolver el estómago, bueno, la mariposa, ¿verdad? Que tarde o temprano algún cipote le va a empezar a decir cosas, palabritas bonitas y se va a sentir bonita, feliz, que va a sentir que su corazoncito, o sea, no pensamos que van a pasar esas cosas. Y como no la pensamos, no preparamos a nuestros hijos. No la preparamos. Y ya después, cuando usted se da cuenta que la cipotilla o el cipote tiene novio, ahí quiere apalear a la pobre cipota, ¿verdad? Pero nunca se sentó a hablar de esa situación. Quiere arreglar las cosas a la fuerza. No. Por eso, mire, desde chiquitos, antes de prepárese. Yo me recuerdo que mi madre, a nosotros nos hablaba, somos 4, 2 varones, 2 hembras. Y a los 4 nos hablaba claro y pelado. Nadie andaba con cosas para hablar. Miren el cipote, cuando tenga una cipota, cuidadito con tocarla. Cuidadito con tocarla. No me vayan a salir con que la han dejado panzona. Bueno, y ustedes cipótale, ya las 4 me agarraron. Los 4. De su manera, pero lo deciden. Y nosotros, ay, que tocar esos temas. Y cuando se tocan en la iglesia, ay, no, pastor, no toque esos temas. Le va a abrir los ojos a los cipotes, más de lo que lo tienen, hermano. Si allá en el mundo le enseñan a buen gato color, allá no andan con cosas de que mira, se lo pintan, no. Allá carne viva se lo enseñan. ¿Sabe que por eso hay muchos problemas en muchas iglesias? Porque estos tipos de temas no los hablan. ¿Son un tabú? No. El tabú lo estoy creando yo, porque no quiero ser responsable en educar a mis hijos, en enseñarle a mis hijos. Por eso me agrada esta actitud de la mamá de Sansón. No. Yo voy a ser ejemplo para él. Y posiblemente el cipote de por ahí se le carriaba chiquito. Venga para acá. ¿Aprendió eso usted aquí en la casa? No. ¿Y entonces? ¿Por qué lo hace? ¿Qué autoridad da? Pero si usted lo hace y le dice, y no te lo hace, así se porta con mi mamá. ¿Y qué podemos hacer? ¿No? Por eso es importante cuando dice la palabra, volviendo a Proverbios 1:5. Oirá el sabio y el entendido, dice, adquirirá ¿qué? Consejo. O sea, el entendido es decir, él tiene razón. No. Yo no quiero que mi hijo pase por eso. No. Yo quiero ser de bendición a mi familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Adquirir consejo. Termino con esto. Timoteo, dice la palabra de Dios, que fue instruido. Oiga, Timoteo fue instruido por su abuela y por su madre. Imagínense qué influencia, imagínense qué enseñanza le dio su abuela y su madre a Timoteo. Que hasta Pablo dice, recuerdo lo que hizo tu abuela y tu madre en ti. Cómo te enseñaron, cómo te formaron, cómo te criaron. Y que posteriormente, cuando él creció, ¿verdad? Fue un joven, fue un adulto, fue un ejemplo que tanto Pablo lo utilizó. Pablo lo pone de referencia, Pablo lo utilizó para que el evangelio se siguiera propagando. La pregunta del millón es, ¿habremos Eunices acá? ¿Habemos Loidas acá? Que nos interesemos a que nuestros hijos sean entendidos y sobre todo a través de la palabra de Dios.
deseo, mi hermano, de nuestro Señor? ¿Cuál es el deseo que debemos de tener como padres? Que el Señor nos encamine a ser buenos padres para poder guiar a nuestros hijos por el camino correcto, el camino de la vida y sobre todo de la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en esta hermosa noche.